Una vez más, el Señor nos permite tener este tiempo especial y nos gozamos de poder en este momento compartir algunas de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de que la mujer fue capacitada por Dios, facultada por Dios, para que ella pueda instruir con el amor y la excelencia que Dios tiene, como Él lo hace con nosotros. Y quisiera que en este momento viéramos algunos puntos interesantes para poder ir comprendiendo, mientras este programa se desarrolla, comprendiendo lo que significa tener estas cualidades de Dios. En un tiempo sumamente importante, cuando Jesús, unas horas antes de Jesús ir a la cruz, Él estaba hablando con sus discípulos. Y para poner un ejemplo que ellos comprendieran bien lo que Él quería hacer, Él dijo lo siguiente, en Juan 16, versículo 21, Cristo dijo, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un hijo, a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y el Señor está diciendo varias cosas ahí, está recogiendo una experiencia vívida que los discípulos la conocían, sabían por lo menos lo que ocurre cuando la mujer va a dar a luz. Y quería el Señor puntualizar que un momento de tristeza se puede convertir, un poco después, Dios lo puede transformar en un momento de plenitud de gozo. ¿Qué estaba el Señor enseñando? En mi primer lugar, ¿qué es la mujer la que da a luz? Este es un diseño de Dios. En segundo lugar, que el embarazo tiene un término. Cuando ese término llega, el cuerpo de la mujer, todo el cuerpo de la mujer, empieza a sufrir las angustias de lo que se llama el dolor de parto. El Señor también enfoca que pasado ese momento de aflicción, llega un momento de gran plenitud para la mujer que acaba de dar a luz un hijo. Y fíjese bien lo que el Señor dice. Ya no se acuerda de la angustia, y esta es la razón, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y esa última frase es sumamente significativa, porque el Señor está diciendo que aunque lo que estaba en el vientre de la madre durante 9 meses era una criatura en formación, en un momento da a luz un niño, pero ese niño, la mamá sabe que está trayendo un hombre a la tierra. El gran gozo de una madre es saber que un nuevo habitante del mundo ha llegado y que ella ha contribuido a ese plan perfecto de Dios. Podemos recordar lo siguiente y nos va a ayudar en este momento. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, a los dos los capacitó para que tuvieran descendencia. Los capacitó y los bendijo a los dos. Los dos tienen que intervenir. Pero a quien dio el derecho de ser madre fue a la mujer. Y al hacerlo la llenó de facultades que ella va a necesitar para poder llevar a cabo la instrucción que Dios quiere, como Dios quiere que la haga. Y ahí está el punto que nosotros debemos destacar en este momento, sumamente importante, porque Adán sabía que no era él el que iba a concebir, él iba a tener descendencia a través de ella, pero él sabía que solo ella lo iba a hacer, y voy a dar el versículo ahora. Dice la Biblia que en un momento crítico, tan pronto llegó el pecado, trastornó la relación matrimonial y trastornó todo comportamiento humano. Nosotros todos estamos siendo herederos de ese momento en que él y ella desobedecieron a Dios. Y la desobediencia trajo un impacto totalmente dañino para todos nosotros. Venimos con una predisposición a pecar, una predisposición a no hacer lo que Dios quiere. Y venimos marcados para que esas facultades que Dios nos dio no se desarrollen como Dios quiere. ¿Qué es lo que pasó en ese momento de gran crisis matrimonial cuando entró el pecado? Que Adán le cambió el nombre a aquella que le había llamado, él la había llamado cuando la recibió de Dios, Isha, le puso el mismo nombre de él en femenino. Ahora cambian los significados por el pecado, cambian las relaciones por el pecado, cambian la capacidad de esas facultades poder llevarlas a cabo como Dios quiere. Pero él le puso Eva, y ese Eva significa vida, significa viviente, significa madre de los vivientes. Por eso le puso ese nombre. Toda mujer fue hecha por Dios, no solo
y esta es la parte que se toma y se manipula y se malentiende. La mujer fue hecha por Dios para que sea una sirvienta, una sierva, una esclava del hombre. Nada de eso es así. Una mujer apta, una mujer capacitada, una mujer llena de facultades que Dios les regaló para que pudiera tratar a sus hijos como Dios nos trata a nosotros. Qué gran bendición, qué gran privilegio. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que porque ella es madre, todas esas facultades tienen que ser volcadas en ese hijo, esos hijos que ella tiene. La mujer fue capacitada por Dios para concebir una vida dentro de ella. En ese receptáculo formado por Dios, cálido, nutritivo, lleno de amor, donde no solo fluyen líquidos, sangre, alimento, sino que fluye amor desde la concepción. Esa mujer aprende a amar a esa criatura, lo que ha concebido, cuida hasta que se desarrolle, llega el momento de dar a luz, da luz, sigue amando y se forma un vínculo estrecho, irrompible, sumamente sólido y necesario, que es lo que tú y yo hemos sentido desde que estábamos en el vientre de nuestras madres y después de salir de ellas. En este tiempo se ha desatado un movimiento, tiene ya décadas, para insistirle a la mujer que es un desperdicio de la maternidad, de que eso tiene que ser sacado, quitado. Nosotros tenemos que ser limpiadas de esas costumbres absurdas. Eso fue una imposición, todo eso es un abuso del hombre, pero fue Dios que lo hizo, fue Dios que lo estableció. Y cuando tú y yo venimos como mujeres, tampoco es algo accidental. Es Dios el que nos da la capacidad de ser la mujer o de aquellos que nacen como hombres, ser hombres. Es un regalo. El Dios eterno y soberano decide qué identidad sexual vamos a tener. Ahora, las que Dios manda a la tierra como mujeres, nosotros somos mujeres, tenemos que entender que seamos o no madres biológicas, todo el potencial para enriquecer la humanidad está en esas facultades que Dios nos dio. Por lo tanto, abrazarlas, aceptarlas, experimentarlas es necesario cuando una mujer es bloqueada para que sea la mujer que Dios quiere, la persona que Dios quiere. Esa persona deja de vivir las bendiciones que Dios le ha dado. Se trata de que en este tiempo, aunque haya esa oposición, Dios quiere que la mujer sea restaurada. Y este programa justamente Dios lo ha creado para nosotras, para que nosotras retomemos al conocer en amplio lo que Él quiere para nuestras vidas, retomemos estas cosas y querramos que Dios las potencialice. Para eso tenemos que conocer, para eso tenemos que aceptar, para eso tenemos que identificarnos, para eso tenemos que disponernos con diligencia a que Dios haga en nosotros esa madre que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, es importante entender, yo solo voy a decir dos cosas en este momento, dos ejemplos de los tantos que hay en la palabra de Dios, para darnos cuenta cómo una mujer puede, siendo madre, torcerse o puede hacerlo como Dios quiere, aún con esas facultades dañadas por el pecado. Está el ejemplo de una mujer que es conocida en la historia bíblica como una de las mujeres más crueles, más funestas de la historia. ¿Por qué? Cuando ocurre lo que voy a contar, esta mujer era abuela, ya era mamá, había sido madre, su hijo era un rey y ella era una princesa en realidad, era hija de un rey, pero esta familia, tanto la ascendencia materna como la ascendencia paterna de esta mujer, habían sido reyes y personas sumamente malas. Esta mujer se llama, en la Biblia es conocida con el nombre de Atalía. El día que su hijo muere, que fue asesinado, dice la palabra de Dios que esta mujer, y esto es algo que cada vez que yo lo leo mis entrañas se conmueven, cómo esta mujer llegó a un deterioro, a una deformación tan grande de su maternidad, que esta mujer mandó a matar, a asesinar a toda su descendencia, a sus nietos, a los hijos que le quedaban, a toda la parentela,
solo porque quería hacerse de dueña, apoderarse del reino. Una mujer totalmente tomada por el maligno, arrastrada por la codicia al poder, exterminó a toda su familia. Pero así como hay un ejemplo terrible, el extremo de maldad y de enterrar las facultades que Dios le dio, está un ejemplo, para ponerlo como historia perentoria en este momento, el de Jocabed, la que era mamá de Moisés. Esa mujer fue en contra del decreto del faraón de ese tiempo. El decreto era: maten, asesinen a todos los varones. Se lo dio como decreto a las parteras. Tan pronto ustedes vean la identidad sexual, elimínenlo. Y esta mujer, dice la Biblia, Dios le dio un hijo hermoso y ella decidió protegerlo, aún exponiendo su vida, la vida de otra hija que ella tenía y la vida de su esposo. Estuvieron de acuerdo en obedecer a Dios. No importó la presión, no importó la imposición del faraón. Por la fe, dice la Biblia, retuvo el deseo de Dios como madre y protegió, cuidó, guardó. Y Dios premió eso. Podemos ser en este tiempo, oyendo toda la corriente que hay, mujeres que decidamos no ser las mujeres ni las madres que Dios quiere. Enterrar la maternidad o ser crueles con los hijos, abandonarlos, maltratarlos. Pero cuando la mujer decide ser, aceptar, vivir, experimentar lo que Dios quiere, entonces de su vida brotan aguas de bendición. La mujer es necesaria. Dios la creó para enriquecer la humanidad. Ahora regresamos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Estuvimos hablando en el segmento anterior de las cualidades, facultades, capacidades que Dios ha regalado a la mujer. Y ahora queremos juntas hablar de esas cualidades. Casi todas ustedes son madres y tienen mucha experiencia. Algunas no somos madres todavía biológicas, pero sí podemos hablar de madres porque tuvimos madres. Y porque ya ustedes tienen la experiencia. Así que vamos a empezar viendo esas cualidades y capacidades de Dios. ¿Qué tú puedes decir, Nicole, acerca de lo que te impresiona a ti de estas cualidades? Bueno, Orfa, empezando por lo hermoso, como cada vez que meditamos en la creación de Dios y cómo Él hace las cosas, para mí fue maravilloso y hermoso, y quiero compartir, como dice en Romanos 1, y leo, dice que lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque sus atributos, su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, ese versículo, llevándolo a la maternidad, es hermoso, porque vemos atributos de Dios en nosotras las mujeres. O sea, vemos la imagen y la semejanza de Dios. Y me maravillo en que cada uno de esos atributos en nosotras está y se refleja a Dios, por ejemplo, en cómo nos hace hogar, nos hace consoladoras, nos permite alimentar a nuestros hijos. O sea, cada una de las cosas que tiene una mujer refleja un atributo de Dios. Y no quería dejar de compartir lo hermoso que, como eso una vez más ministró mi corazón, y ver que es una obra de Él, que fuimos creadas así. Cuando tú dices que somos hogar, ¿a qué tú te refieres? Bueno, somos hogar. Yo meditaba en el vínculo. La mujer es hecha hogar para dar vida. El único lugar donde el bebé puede crecer y es perfecto y puede subsistir, formarse, crecer hasta que está listo para salir al mundo es en el vientre de la madre. Y tiene todo lo que el Señor puso ahí
no hay nada que nosotros podamos hacer, ni la ciencia ni hombres. Dios nos creó para hacer hogar para nuestros hijos, físicamente. Eso también, para las que tenemos temor cuando somos madres por primera vez de cómo seremos luego, ese hogar se extiende también a lo que es una pared, un techo. Nosotros estamos capacitadas para darle hogar, protección, seguridad a nuestros hijos. Yo pensaba como una gallina, Así. bajo sus alas, o sea, no importa que haya tormenta, que haya mucho sol, esos hijos están seguros. Y eso es como que la imagen del hogar, que la mujer tiene esa capacidad, tanto desde el vientre como a lo largo de la vida de un niño hasta un adulto. Así es. Y esos 9 meses son como para prepararnos, o sea, como que el Señor, esos 9 meses nos va vinculando con el bebé y nos ayuda a amarlo, a eso, como tú dijiste, que ese temor de ser primeriza, que no saber qué hacer. Esos 9 meses el Señor nos va preparando, va cambiando hasta o sea, en nosotros, cosas internas para poder entonces ser esas madres cuando el bebé nazca. Yo siempre he visto esos 9 meses, siempre los vi como ese tiempo de preparación antes de ser como ya madres, no voy a decir reales porque somos madres desde que tenemos el bebé en el vientre, pero esas madres ya que hacemos cosas para nuestro bebé, como que uno hasta cambia, su personalidad hasta cambia, uno los últimos meses uno no duerme, o sea, son los últimos meses, hasta por la incomodidad de la barriga, como que si el Señor te preparara para no dormir después. O sea, es realmente una preparación. Y como que no hay que tenerle temor, porque el Señor ya nos fue creando. Y creo que no lo conozco a nivel científico, pero también sé que a nivel de las emociones y de los químicos en nuestros cuerpos van cambiando y se va preparando hasta la madre para la lactancia. Sí, Sí, pero ese es uno lactina de y los- lactosa salen Exacto. y hacen que irrumpa en la mujer, se active todo. Todo está bien hecho y esa preparación es 9 meses, son 9 meses. Es un tiempo de madurez, o sea que es precioso, todo lo va formando para ese momento. Hay un artículo que se publicó en el 2016, lo pueden buscar para leerlo completo. Se hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona y fue publicado en una revista científica llamada Nature Neuroscience, donde se estudiaron 150 mujeres antes de salir embarazadas y luego de haber dado a luz. Se estudiaron con resonancias magnéticas y pudieron comprobar cómo, así como tú hablas de los cambios físicos, cómo el cerebro también cambia cuando la mujer es madre. Cambian las prioridades, se activan áreas en el cerebro, patrones cerebrales que antes estaban como dormiditos, se activan. Lo hicieron presentándole a las madres que participaron imágenes, muchas imágenes mientras se hacía la resonancia, y al momento de presentarle la imagen de sus hijos, se activaban áreas en el cerebro que en otro momento no se activaban. Y eso es precioso. Ahí también dice cómo se muestra la capacidad que tiene la madre para intuir las necesidades del hijo. Eso es precioso. Y se pudo ver físicamente en un estudio científico, en un estudio realizado por esta universidad. Se eliminan las cosas que no son lo predecible, se elimina y comienzan a surgir nuevas prioridades, prioridades de cuidar, prioridades de proteger. O sea que la maternidad verdaderamente nos cambia la vida. Como dice esa frase, cuando uno siempre escucha, ay, desde que soy madre me cambió la vida. Y textualmente cambia la vida. Literalmente. Sí. Muy bien. Tú sabes que ustedes hablaban de esos cambios que sufre el cuerpo y uno de ellos es justamente el que tiene que ver con la lactancia. Durante los 9 meses el cuerpo de la mujer empieza a prepararse para poder alimentar al bebé. Y esa es una de las facultades que tiene la mujer, poder alimentar físicamente al bebé. Y eso no solamente contribuye a fortalecer el vínculo afectivo del que hablaba Nicole, creando ahí una seguridad que el niño debe tener en ese contacto con la mamá al ser alimentado, sino que la leche materna tiene unas propiedades que son asombrosas, que definitivamente reflejan una vez más el diseño perfecto de Dios en la mujer.
porque la leche materna, primero, tiene las proteínas, las grasas, los carbohidratos que el bebé necesita para estar saludable. Tiene una serie de elementos que fortalecen el sistema inmunitario del bebé, de manera tal que lo hace menos propenso a enfermarse. Por ejemplo, un niño que es amamantado por su mamá es mucho menos probable que sufra de diabetes, que sufra de infecciones de las vías respiratorias, que sufra de alergias, que tenga problemas de obesidad, que sufra de caries. Es muchísimo menos probable que tenga linfomas o leucemia. Y la mamá también es menos probable que tenga cáncer de ovario, cáncer de mama. Rebaja mucho más rápido también después de que da luz, se amamanta. Es de que manera está activado sí. internamente. Cuando uno lacta, se activa todo para que el cuerpo ya sepa, ya no estoy cuidando a un bebé dentro, ya está afuera, ya tengo, como que todo tiene que ordenarse otra vez. Así es, así es. Eso es asombroso. Fue precioso. Y tan perfecta es la leche materna que por mucho que las farmacéuticas han intentado, no han podido replicar la fórmula exacta. Es que eso le pertenece a Dios. Solo al Señor. Pero mira otro solo al atributo Señor. ahí, de Así proveer. es. O sea, Así la es. mamá provee alimento. Así es. Y uno que a veces piensa, dice, ay, las mamás que a veces te voy a tener un bebé y tal vez no tengo cómo proveer. Ya está Ya provisto. está, ya está. O sea, realmente el alimento que necesita el bebé ya está provisto. completo, O sea que está es gratis. Sí, claro. Y Es es gratis. hasta los 3 años. Sí, es de hecho. correcto. Yo puedo decir que para mí una de las experiencias más gratificantes realmente fue esa lactancia y era un momento tan íntimo, tan único con ese bebé, tan personal. A cada uno de mis hijos darle ese regalo y no solamente es el alimento físico, es el alimento de la caricia, del gesto, de la acurruque. Es una delicia, es un Y regalo es- que nos da el Señor. Es algo face to face. Es una cosa cara a íntima. cara. Nosotros no entendemos la magnitud de lo que es desde el principio. Dios nos hizo para vernos, para ese toque visual. Esa conexión, ¿verdad? Que emana tanto amor y tanta ternura, que es lo que tú estás diciendo. La verdad es que Sí, cuando eso esos es. ojitos te miran. Sí, es una Es belleza y difícil. todo surge muy natural. Es verdad que en los primeros días es muy difícil. Es una prueba los primeros 15 días, pero luego de ahí todo fluye de una manera tan natural y tan hermosa. Que realmente yo creo que la madre se nutre también. Sí, sin duda, sin duda. Es un refuerzo, una retroalimentación, tanto de la mamá haciéndolo como el niño recibiendo. Por eso ese vínculo se hace tan fuerte durante ese tiempo. Y es un vínculo esencial para el desarrollo espiritual, físico, emocional, afectivo de ese niño. Así es, el Pues social eso- también. Por eso es necesario que entendamos eso. Y ahora incluso recuerdo el testimonio de una muchacha que ella contaba que su hijo desarrolló un síndrome de abandono. Y era, o sea, precisamente porque ella cuando le daba leche se la daba súper rápida, no lo miraba, lo dejaba en la cuna mucho tiempo, lo dejaba con otra persona que lo cuidara. Y cómo eso, o sea, yo ni siquiera sabía que eso existía, el síndrome de abandono. Así es. Y triste para la persona que sufre eso. Es muy difícil restaurar eso porque es algo que ocurre en una época especial y va a ir creciendo en la medida en que esa sanidad se produzca. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Ahora regresamos. Si Jesús es el lirio de los valles, ¿por qué no adornas tu vida con él? Nikki, otro de los atributos que vi y entendí reflejados de Dios en nosotras, en la mujer, es por ejemplo el vínculo del amor. Cómo nosotros amamos sin haber visto, de tal manera. Así como Él nos ama y nosotros recibimos su amor, lo sentimos viviendo dentro de nosotros. O sea, ese paralelismo de maternidad, de tener un hijo dentro que tú no has visto, pero que tú le amas con todo tu ser. Eso es hermoso. Es vivir el amor de Dios a través de la maternidad, como experimentarlo. Amén. Así Muy que bien. eso es precioso. Precioso. Y una de las cosas que el amor produce es ternura. Ay, sí.
que es una de las cosas que la mamá debe proveerle a su hijo, o sea, debe criar con ternura, debe tener paciencia al criarlo, tomar en cuenta las edades, qué cosas puede asimilar en cada una de las etapas de su vida. Y un elemento muy importante, considerando que ahora mismo mucha gente no entiende el valor de la vida humana y la dignidad humana, es que debe tener claro que su hijo es una persona que tiene dignidad, que tiene un valor especial y que tiene un valor especial para el Señor, que fue creado con propósito. A la mujer criar con esa visión, va a tratar de criar un hijo, una hija, que realmente va a terminar siendo aquello que Dios quiere. Eso es lo que Dios quisiera, que la mamá sea un instrumento para que ese hijo crezca conforme a su voluntad. Amén. Y justamente como instrumento somos maestras. O sea, el Señor nos ha capacitado con esa capacidad de enseñar y de modelar de manera natural. Somos capacitadas para instruir. Su palabra dice que instruyamos al hijo en su camino y él no se va a apartar. Y ciertamente, leí en un libro hace un tiempo que si yo quería que mis hijas no estuvieran envueltas en la vanidad, yo tenía que no estar envuelta en la vanidad. Y eso para mí fue súper chocante, porque yo dije, wow, es cierto. Si para yo ir a un lugar solamente digo, yo tengo que ir al salón, y si no voy al salón no quiero ir, mis hijas eventualmente van a ser igual que yo. Claro. Entonces fue un cambio de actitud en mí primero. Entonces, ciertamente soy la maestra, pero no puedo solamente enseñar con mis palabras, tenía que enseñar con los hechos. Y eso de verdad, o sea, fue difícil porque el Señor trató conmigo primero. O sea, fue conmigo que trató para entonces yo poder ser ese instrumento de modelar a mis hijas. Y ciertamente, le di gracias al Señor que quitó esa carga de la vanidad en mí. Porque lo veo ahora en mis hijas, no tengo esa carga, yo no lucho con algunos temas, porque obviamente en la adolescencia aparecen y ellas quieren, pero como en forma general, realmente eso me ayudó y eso se traspasa a todo, no solamente a la vanidad, sino que estamos hechas para modelar y en lo natural, en el día a día, que si estamos cocinando, hablando, recogiendo, en todo somos hechas para instruir. Estamos capacitadas para advertir y amonestar y mi hija mayor dice que a mí eso es para mí, eso me encanta, esa es mi especialidad y ella dice que sí, pero ciertamente nosotros somos capacitadas para amonestar y para advertir, así como el Señor nos dice, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge el bien para que te vaya bien, y ciertamente no nos esconde las consecuencias de cuando escogemos el mal. Y nosotros estamos capacitadas también para decirle a nuestros hijos y advertirle, mira, si entra el dedito en el enchufe, te va a hacer electrocutar. Y estamos ahí advirtiendo y amonestando y diciéndole, tienes que tomar buenas decisiones. Así que el Señor nos instruye a nosotros y nos dice, y nosotros también tenemos esa capacidad. También tenemos la capacidad de corregir. Esta parte a veces no nos gusta mucho. Y más en este tiempo nos han hecho creer que tenemos que ser amigos de nuestros hijos y esa parte de autoridad se nos ha ido como borrando, pero sí, madres, tenemos la capacidad y la autoridad para corregir y sabiendo que esa corrección va a traer bendición. Correcto. Porque nuestras acciones tienen consecuencias y cuando no corregimos y permitimos que nuestros hijos hagan lo que sea y no tengan esas consecuencias naturales, pues eventualmente cuando sean grandes se van a topar con una realidad muy fuerte. Robo, voy a la cárcel. Si cuando pequeño no enseñé, entonces no voy a tener ese sentimiento. Y eso para mí cuando llegué a Cristo fue una de las cosas más difíciles de aprender, porque como que viví mi vida como que hería y nada pasaba. O sea, nadie... O sea, no voy a decir nadie, pero no tenía ese sentido de consecuencia real. Y el Señor tuvo que enseñármelo para yo entonces poder ser y capacitarme para tener la capacidad de decírselo a mis hijos y poder enforzar esa y entonces disciplinar, que es la próxima cualidad que tenemos como madre, disciplinar, poner esos límites. Los límites son
muy importantes. María, y en este momento, y todas ustedes, donde se dice tanto, se ha hablado tanto, se refuerza tanto la idea de déjalos, ellos aprenden, déjalos que crezcan. No les hace difícil afrontar esto y enfrentar a sus hijos teniendo esta corriente en contra. Muy difícil, sumamente, porque tú te topas con amistades, por ejemplo, ay, déjalo, y tú sí eres exagerada, o eso no es nada, y realmente a veces hemos castigado a nuestros hijos, por lo menos yo tengo experiencia de castigar a nuestros hijos y que en otros momentos están involucrados con amigos y el castigo en otra casa no es igual, y nuestros hijos nos dicen, pero mira, fulanito estaba conmigo y a él no le hicieron nada. Por eso es que los papás de los amigos son mejor que uno. Pero la corrección es muestra de amor. Totalmente. Porque el Señor lo dice en su palabra. Totalmente. Al que ama, lo corrige y lo Eso disciplina. es así. Así es. No, y que los límites son contención. O sea, eso te ayuda muchísimo a no desbordarte ya cuando tú estés más grande. Eso es amor. Sí. Lo que pasa es que, perdón, Zaida, es que ahora que Lisa comenta esto, recuerdo el versículo donde dice que la corrección al principio no agrada, no nos gusta, nunca. no es buena, pero al final Tiene fruto. tiene paciencia. fruto. Entonces debemos corregir a nuestros hijos por amor a ellos. Bueno, dice Proverbio 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Bellísimo. O sea, nada más, o sea, si fuéramos a hacerlo por egoísmo, deberíamos de corregir. O sea, hasta en eso el Señor tiene provisión. O sea, Él, sabiendo que nos iba a dar trabajo, nos da ese beneficio. O sea, corrige porque es hasta bueno para mi propia alma como madre. Porque ciertamente voy a tener ese descanso. Porque sabré que mis hijos van a poder tomar buenas decisiones aun cuando yo no estoy. Correcto, así es. Así es. La lealtad o fidelidad a lo que aprendió hace que todos nosotros hemos dejado de hacer cosas para no causarle a nuestros padres tal disgusto. Así es. Entonces, cuando se hace bien y se hace en amor y está el elemento modelo de lo que tú hablabas hace un rato, es que esto es una bendición para los hijos. Un niño sin fronteras, como tú decías, no hay contención. Es una persona que va a tener consecuencias muy tristes en su vida. Entonces, ahora que vivimos donde el egoísmo, individualismo, es algo que tú quieras, después no importa, está trayendo mucho dolor a las generaciones que están subiendo. Yo iba a decir es que ciertamente todo eso es tan importante. Siempre buscar el momento correcto y la forma en amor. Porque una vez me acuerdo que yo estaba en una situación que era mucho, que tenía que estar corrigiendo y hablando. Y un día el Señor me puso, orando por esa situación, me puso como cuando tú pescas un pez de profundidad. Era como un paralelismo. Y me decía, a veces tienes que alar la cuerda, pero hay veces que sueltas un poco. Porque si uno tensa mucho, la relación se puede romper. Qué bello, ¿Entiendes? Tremendo. Lo acaba de ministrar en mi corazón. Pero eso me lo recordó ahora el Señor. Qué bien, pero eso está excelente, excelente. Entonces, esas enseñanzas del Señor son tan vividas. Sí, cierto. Por eso es que dice también en la palabra que no debemos exasperar a nuestros hijos. Exacto, lo tenía aquí ese versículo. Entonces, eso es exactamente lo que tú acabas de comentar. Cuando también nos vamos al extremo de alar esa cuerda tanto y estar permanentemente en una corrección que se convierte en crítica, eso afecta la relación padre-hijo, madre-hijo. Exacto. Que hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Sí, tú nos comentabas ahorita algo también que el Señor te regaló sobre eso. Bueno, sí, un día que yo estaba orando mucho por una situación con uno de mis hijos, porque los hijos no somos nosotros, o sea, cada uno tiene su propia identidad y eso es algo que el Señor nos enseña. A mí me ha enseñado tanto el Señor a través de esta relación madre-hijo, de su carácter con nosotros también como padre, porque el Señor nos deja, a nosotros nos suelta la cuerda a veces para que Y aprendamos.
Bueno, un día orando yo por mi hija y yo decía Señor y Señor, y en un momento el Señor me paró, me detuvo la oración y me puso en el corazón, yo no te puse para juzgarla, yo te puse para amarla. Entonces ahí me di cuenta, wow, Señor, mi trabajo es amarla. Amén. Yo no la puedo juzgar. Bueno, tenemos que volver a hacer un corte. Continuaremos. Esto se está poniendo muy bueno. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Otro de los atributos que tenemos las madres, de las cosas con las que el Señor nos capacita, es que nos da la capacidad, valga la redundancia, de intuir el peligro. Nosotras las madres tenemos esa capacidad, virtud, don de descubrir las malas compañías de nuestros hijos, de advertir el peligro. Incluso yo sé que muchas que nos están escuchando, que son madres, van a estar de acuerdo en que muchas veces, sin nuestros hijos informarnos, tenemos como esa inquietud en el alma, en el espíritu, de que algo está sucediendo. Y yo entiendo que debemos de prestarle atención cuando eso sucede, levantarnos a orar, interceder, buscar qué está pasando, porque casi siempre, la mayoría de las veces, cuando una madre tiene esa intuición de peligro, de que algo no anda bien, de que su hijo puede estar en una situación determinada, casi siempre tienes razón. Así es. Es así. Casi siempre suele ser así. Nosotras también podemos percibir cuando las relaciones que nuestros hijos tienen son relaciones incorrectas, relaciones que los perjudican. Todas las madres sabemos que nuestros hijos tienen a veces compañeritos, amiguitos, que no les convienen. Y la mayoría de las veces se lo decimos. No nos hacen caso al principio, pero a medida que van madurando se dan cuenta que hay compañías que no convienen. No, y hay veces que se vuelve una situación, porque o sea, decirle a un hijo, no me gusta ese compañero, y si es muy cercano a su corazón, es complicado. En ese momento hay que orar. Y con eso que tú decías de que las madres a veces sentimos esas inquietudes, realmente es así. Y tú sabes que a veces andamos muy rápido, las madres, y tenemos tantas cosas que hacer y que resolver, que si cosas en la casa, las que trabajan. Y nuestros hijos necesitan realmente que estemos atentas a ellos. Recuerdo un día, y más en este tiempo que ellos están tanto en las redes sociales, en el internet, que es una ventana abierta al mundo, y hay veces que ni vemos lo que están haciendo. Recuerdo un día que yo iba muy rápido y me acuerdo pasaba por la terraza y iba saliendo, y mi hija pequeña me llama, mami, ven a enseñarte esto, algo en una tableta. Y yo andaba tan rápido que yo decía, no, me tengo que ir, cuando venga lo veo. Y recuerdo que en ese momento el Señor a mí me paró, como que el Espíritu Santo, una ventaja, el Espíritu que tengo, me dice, me paró y me dice, Zaida, tienes que aprender a estar, no a pasar. Sí. ¿Tú puedes repetir eso? Sí, así mismo me dijo, Zaida, tienes que aprender a estar, no a pasar. Y en ese momento dije, wow, yo vivo pasando por mi casa, pasando que vengo a la comida, siempre presente, porque las madres somos presentes, queremos estar en la vida de nuestros hijos, pero hay que tener cuidado. Sí, tú tenemos sabes que estar atentas. Que lo que nos han enseñado es no, vale más la calidad que la cantidad, pero no es así. Yo entiendo que deben ser las dos cosas. Tiene que ser así. Eso fue parte de una ideología que no vamos a entrar ahora, pero sí, calidad de tiempo, no cantidad, no. Yo entiendo que tiene que ser cantidad con calidad, las dos cosas, no solamente una o la otra, porque es que ser madre
Como dijimos en el segmento anterior, cambia nuestras vidas, cambia nuestras prioridades, ya hay que detenerse. Exacto. Pero con esa ideología crecimos todas, Orfa. Por o sea, supuesto. eso fue, y ciertamente va en contra de otra de las cualidades que estamos capacitadas para observar y para ver. O sea, yo no sé si a ustedes les pasan, pero yo a mis hijos, yo sé cuándo están en algo malo. Y bueno, y si ven el programa ya van a saber mi método. Pero cambian hasta, su actitud cambia. O sea, se ponen ansiosos, a agresivos, veces agresivos, eso iba a decir violentos, impacientes, o sea, tú lo veas en la mesa, que hasta con pásame una servilleta le hablan mal, o cualquier cosita lo saca como de su lugar, y ciertamente no nos daríamos cuenta si no estamos presentes, como tú estabas diciendo, Sadia, y eso de la observación es fundamental. Es que eso es lo que nos permite conocer sus emociones. Exacto. Conocer el carácter. Entonces, cuando estamos presentes, vamos observando, a medida que vamos observando, vamos viendo cómo se van comportando, ya desde el más mínimo cambio se nota que está sucediendo algo. Así es. Quiero que esto amerita que hablemos muchas veces de las madres y la maternidad, ¿verdad? Porque yo quería preguntarle a ustedes de eso que tú decías ahorita, de crecimos en esa atmósfera, cómo eso afectó, pero eso va a ser otro tema. Porque ahora yo quisiera que nos acompañaran también a ver el segmento que tiene que ver en cómo piensan las jóvenes, adolescentes ahora, de la maternidad. Ahora venimos. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. No podemos terminar este segmento, Lisa, sin hablar un poquito de las percepciones, concepciones, pensamientos, actitudes de las jóvenes posmodernas. ¿Cuáles son las ideas que tienen acerca de la maternidad? Bueno, yo creo, Orfa, que a medida que pasa el tiempo hay como más y más una idea negativa acerca de la maternidad en las jóvenes. Es como que si el mundo, si la cultura les está diciendo no es que pueden tener una carrera, es que tienen que tener una carrera. Y que la opción de ser madres no es una opción, como que no tienen esa libertad de escoger eso. Y se ve, o por lo menos puedo ver, cómo es como si las mujeres, o sea, como que entendieran que es un obstáculo para sus planes, ¿verdad? Para su carrera, o que es una esclavitud. O sea, así es que yo veo que se ve la maternidad. Y es que ha sido sembrado, tú sabes que eso es resultado de décadas de adoctrinamiento, diciéndole a la mujer, estás en la casa, estás haciendo cosas domésticas, ese no es para eso que tú vives. Y ha sido sembrado, y hay varias generaciones que han crecido oyendo eso. Entonces el resultado ya lo estamos viendo en grueso. No, y también como que tu cuerpo es tan importante, te va a cambiar tanto, porque tú vas a querer dañar tu cuerpo. O sea, así que lo ponen, no es ni siquiera que va a cambiar tu cuerpo, es que se va a dañar. Sí, y todo lo que significa, lo que hemos hablado, las capacidades y cosas preciosas que Dios nos ha dado, eso no tiene importancia en este tiempo por el egocentrismo, por el individualismo, por el deseo el narcisismo que acompaña todas esas cosas. Y entonces, Lisa, ¿qué crees tú que influye más en el pensamiento actualmente? La presión de los amigos, que tiene mucho impacto en cualquier muchacho en esa edad, la propaganda cultural o el buen modelo materno. ¿Qué crees tú que en este momento está imperando? Bueno, si es en la juventud, yo entiendo que en esa etapa es como si
opinión, la influencia de los padres disminuye y entonces la presión de los amigos, la cultura, esa influencia aumenta muchísimo en la juventud. Sin embargo, en la etapa de la preadolescencia, que es la etapa de formación de valores de los 7 a los 12 años, y toda la etapa de la niñez, la mayor influencia la tiene la madre. Entonces, ¿qué pasa? Si se hace un buen trabajo en esa etapa, entonces no importa lo que tú veas más adelante, ese modelo que vio en sus padres o en ese cuidador primario, entonces va a tener muchísimo más influencia, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y nunca jamás se apartará de él. Evidentemente, si nosotros no vamos a la palabra como un punto de referencia, Salomón, el más sabio de los hombres, que Dios le dio esa sabiduría, decía que él le decía a su hijo que él había tenido una madre que le decía, le aconsejaba. Aun cuando Dios le había dado toda la sabiduría, él reconocía que el modelo materno había impactado su vida. Exacto. Y tú realmente lo que comentas es cierto. Cuando se tiene un buen modelo en los años de formación, aunque después todos tenemos una crisis en la adolescencia y parece que lo que oímos y nos enseñaron no vale nada, sí tiene importancia. No, y también, Orfa, yo lo veo en mí, o sea, yo soy joven todavía y es como que... Todavía te falta mucho. Bueno, como que veo cómo la exposición, lo que constantemente tú escuchas, ves, se mueve en todos los medios de comunicación, son cosas totalmente contrarias. O sea, a lo que es la maternidad, todo eso. Sin embargo, si yo no me lleno de la palabra, si yo no me lleno de la verdad de Dios, incluso en esos mismos medios, trato en los que yo pueda controlar, de que sean arraigados en la palabra, entonces esa presión va a ser demasiada. Claro, y empuja, y convence. Y volviendo un poquito al punto número 1, que hablaste de lo que piensan las muchachas de la maternidad. ¿Tú entiendes que para muchas muchachas no es atractivo y cuáles son las cosas que empujan a que no lo sea? Bueno, yo creo que la idea del éxito es una de ellas. Entienden que se van a sentir mucho más satisfechas en tener una carrera, en tener éxito profesional. Su idea del éxito está mal pasada. Entienden que no voy a tener total éxito con solo ser una mamá. El egoísmo, o sea, esa capacidad de abnegarse. Se dice así, abnegación. O sea, no... El amor sacrificial. Cada vez más vemos como el amor se está enfriando, como lo dice la palabra. Entonces, es como, yo voy a tener que, de lo que yo gano, me va a quedar muy poco. Mi tiempo, mis sueños, Orfa, de verdad, cuando yo tengo la oportunidad de hablar con personas o jóvenes sobre todo, que me dicen que no quieren ser mamás y les pregunto cuál es la razón, todas son egoístas, todas son centradas en ellas mismas. Qué triste, qué triste. Bueno, como dije ahorita, estábamos diciendo ahorita, comentando hace un rato, tendremos que hablar muchas veces de esto porque es un puntal para la vida de la mujer, saber realmente qué tiene, qué Dios le dio y cómo puede disfrutar eso y hacer una conexión saludable entre el propósito de Dios para nuestras vidas y lo que nosotros llegamos a hacer cuando asumimos ese propósito. Gracias otra vez, Lisa, nos estás poniendo al día y a ustedes les decimos que regresamos en el próximo programa con otra de estas lecciones preciosas que Dios nos da. Que estas de hoy usted las reciba, las aplique y verá cuánta ganancia, cuánta bendición viene de parte de Dios. Hasta pronto.